Buenas tardes, bienvenidos al panel Políticas Democratizadoras de la Información y del Conocimiento, donde tenemos la presencia de la doctora Daniela Garrosini y de la doctora Rina Pasos. Una problemática fundamental en la era actual es poder analizar, reflexionar y también proponer rutas alternativas a los marcos regulatorios que se instalan en la política de la información, la comunicación y obviamente el conocimiento. Creo que las dos presentaciones de hoy día nos podrán dar líneas y aportes sugerentes para pensar esta temática tan fundamental en la sociedad actual. Daniela Garrosini es doctora en Políticas de Comunicación de la Universidad de Brasilia, Brasil, con tutoría de la Universidad de Sevilla, España, maestría en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Brasilia, miembro titular del Consejo Nacional de Política Cultural del Ministerio de la Cultura en Brasil y representante del Distrito Federal de Brasil en el Colegiado Sectorial de Diseño. También vinculado al Ministerio de Cultura. Profesora de la Universidad de Brasilia y coordinadora del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Proyectos I+D+I. Núcleo de Multimedia e Internet. Coordinadora del Observatorio de la Economía Creativa en el Distrito Federal, Brasil. Sus principales líneas de trabajo son las tecnologías de la información y comunicación, los medios y contenidos digitales, e-gobierno y e-democracia, y learning and learning, políticas de comunicación y telecomunicaciones. Actualmente es investigadora Prometeo en CIESPAL. Le doy la palabra a Daniela. Buenas tardes. Agradezco a CIESPAL y a CENESID por estar aquí. Bien, ¿está bien así? ¿Están me escuchando? ¿Está bien? Yo voy a hablar un poquito en portuñol, porque mi presentación está en portugués. Vamos a ver si me comprenden. Yo voy a hablar hoy sobre el marco civil de la Internet en Brasil. Y mi presentación está dividida en dos partes. Un poco del proceso del marco civil, cómo fue construido. Fue un proceso longo de 5 años. Y en una segunda parte, rápidamente, yo hablo sobre los marcos regulatorios que estamos en eso ahora en Brasil. El marco civil de la Internet es una ley que está en vigor en Brasil desde el 23 de junio de 2014. Esta ley regula técnica y civilmente el uso de la red en país y es conocida como la Constitución de la Internet en Brasil. Define los derechos y deberes de los usuarios y de los proveedores de web en el país. Es la primera ley construida de forma colaborativa entre gobierno y sociedad, utilizando la Internet básicamente como la plataforma de debate. El marco civil nace de una reacción de la sociedad civil a un proyecto de ley que buscaba regulamentar la Internet en nuestro país por medio de la criminalización de los internautas. Y este proyecto se quedó conocido como AI-5 Digital, en referencia a un acto institucional 5 de diciembre de 68 que marcó el fortalecimiento de la dictadura militar en Brasil. Y a partir de una reacción muy fuerte de la sociedad civil, o entonces presidente Lula decidió iniciar un amplio debate para buscar una regulamentación de la Internet en un modelo que la sociedad demandaba. Todo este proceso de formulación de la ley fue marcado por un amplio debate público hecho por la Internet. En el año de su lanzamiento, en 2009, fueron cerca de 800 aportes entre comentarios, e-mails y referencias propositivas en la plataforma pública digital que tenemos y que está vinculada al Ministerio de Cultura de Brasil. Ahí está un enlace y allí pueden conocer un poco de lo que fue construido para esta ley. Hoy esta plataforma digital es pública y cualquier ciudadano puede tener un espacio allí para hacer su blog o debates. Puede hacer grupos de discusiones, fóruns y es libre. Hoy tiene 7.000 integrantes, más de 2.000 blogs y 400 grupos de discusión y 500 fóruns. Los debates sobre el marco civil de Internet propuesto por el Ministerio de Justicia en 2010 utilizaron la red
no apenas como espacio de discusión, mas como herramienta para colaboración de los ciudadanos y sistematización de contribuciones enviadas a este proyecto de ley. Fueron construidos 3 pilares básicos para este proyecto. Sobre la neutralidad de la red, la protección de la privacidad y la garantía de libertad de expresión. Y ahí se abrió otro proceso de consulta pública, online, sobre este anteproyecto que había sido elaborado con base en las contribuciones de 2009. Allí fueron más de 2.000 contribuciones y comentarios online. En agosto de 2011, este proyecto fue sistematizado y fue encaminado a la Cámara de los Diputados Federal para que se tornase una ley. Entre 2012 y 2014 fueron realizadas 10 audiencias públicas regionales y nacionales para profundizar este proyecto. Eso sí, yo quiero hacer un comentario sobre eso, porque estas formas de participación en Brasil se dan vía consejos, los consejos públicos, que están inscritos en la Constitución Federativa de Brasil. Y esos movimientos nacen de la década de entre 70 y 80, basados en la teoría de la libertación y de la educación comunitaria de Paulo Freire. Y básicamente se trabaja con asociativismo comunitario. Seguindo, entre 2010 y 2014, fue construida outra consulta pública online, directamente em portal de la Câmara de los Diputados, que se chama E-Democracia, também está ali, e há outros debates em curso, não somente esse, pero foi grandíssimo. E essa dinâmica nós compreendemos como fundamental para que este conteúdo afirmasse importantes direitos para toda a população brasileira no uso da rede mundial de computadores e estabelecesse regras claras e adequadas para as empresas que prestam serviço na internet. As dinâmicas representaram um exemplo do potencial que o exercício da cidadania utilizando os meios digitais podem trazer para um país. Então, agora, este marco civil é um marco jurídico, não se tornou uma lei. Importante para a garantia da liberdade de expressão, garantindo a neutralidade da rede, protegendo a privacidade na internet em Brasil, entre outros pontos, visando o estímulo à inclusão digital. Aqui está como se compõe a lei. São 5 capítulos, eu não vou falar de todos, pero eu queria destacar 3 partes, ¿no? Os princípios. Garantía de la libertad de expresión, comunicación y manifestación de pensamiento, protección de la privacidad, protección de los datos pessoales, preservación y garantía de la neutralidad de la red, preservación de la naturaleza participativa de la red, libertad de los modelos de negocio promovidos en la Internet, desde que no confliten con los demás principios establecidos en la misma ley. Otra parte que yo quiero destacar seria da proteção de los registros e los dados pessoais às comunicações privadas. Os provedores de conexão e das aplicações de internet deverão prestar, na forma da regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, guarda, armazenamento e tratamento de dados. E respeito à privacidade e ao sigilo das comunicações. E outra que deve atender, enfim, a disponibilização dos registros de conexão e acesso a aplicações de internet, bem como dados pessoais e de conteúdo e comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou diretamente envolvidas. Em uma outra subseção, da guarda e registro de acesso a aplicações, na provisão de conexão onerosa ou gratuita, seria vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet. Isso todo em Brasil. E
que creemos que es muchísimo importante, ¿no?, da actuación del poder público en esta ley. Constituyen directrices para la actuación da Unión, dos estados, do Distrito Federal y dos municipios en el desarrollo de la Internet en Brasil, establecimiento de mecanismos de gobernanza multiparticipativa, transparente, colaborativa y democrática, con la participación del gobierno, del sector privado, de la sociedad civil y de la comunidad académica. Y ahí, a partir de la ley sancionada por la presidenta Dilma en 2014, inició-se otro debate, también abierto y con la participación ciudadana, que fueron los debates para los marcos regulatorios de la ley, que este marco regulatorio garantiza que la ley será cumplida. El proceso de regulamentación del marco civil de la Internet también está fundado en la participación abierta y plural en plataforma online, estando alinhado com as próprias previsões de maior democratização da Internet traduzidas pela lei. E por primeira vez, o Ministério de Justiça abre os debates para a participação cidadana, para exatamente este decreto. Então, em 28 de enero deste ano, os debates foram abertos para a cidadania e estão divididos em dois pontos principais: marco civil de la Internet, los marcos regulatorios para esta ley y sobre la protección de los datos personales de los brasileiros. Y ahí, si quieren, pueden visitar y participar de esta consulta, porque creo que para el marco civil de Internet fueron más de 30 países que participaron y miles de personas visitaron y acompañaron este proceso. Y este está en curso y finaliza en 5 de julio, entonces pueden participar. Entonces, este decreto regulamenta a importância de la ley y permite una mejor aplicación. En ese sentido, estes temas que necessitam de esclarecimentos poderão ser regulamentados para garantizar sua efetividade, como a previsão de ações do governo para atingir os objetivos estabelecidos em marco civil. Aqui está um exemplo deste portal. Aqui há duas partes, não? Aqui se explica para todos os cidadãos o que é el marco civil, para qué sirve y los ejes más importantes: la neutralidad de la red, privacidad en la red, guarda de registros y otros temas y consideraciones que quieran hacer. Y aquí una otra parte que también se explica o que significa la protección de datos personales, cómo se puede participar, cómo está desarrollado el texto. Y aquí ya les presento um resultado da lei. Assim que foi aprovada esta lei, sancionada, a Presidente e o Ministério de Justiça, com a Secretaria de Direitos Humanos, lança este portal humanizaredes.gov.br, que é um portal sobre o Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos em la Internet. Então, se querem participar também, se podem inscrever-se ali e conhecer nossas experiências. Muchísimas gracias. Muchas gracias, agradecemos a Daniela. Vamos a dar paso inmediatamente a la segunda presentación de Rina Passos. Al final de la presentación de Rina vamos a generar un espacio de diálogo que voy a moderar, va a ser a micrófono abierto, así que para que sean muy concisos en las preguntas también, por favor. Bien, Rina Passos, Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, gestora de política pública a través de la coordinación y articulación de acciones entre el sector público, academia, investigación y sector productivo. Es doctora en jurisprudencia y abogada de la Universidad Central del Ecuador. Además es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Se ha desempeñado en cargos públicos como coordinadora de gestión institucional de la CENESID en el año 2013, coordinadora general de asesoría jurídica de la CENESID en el año 2012, subsecretaria de Desarrollo Normativo y asesora del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en el año 2010-2011.
directora jurídica del Ministerio de Minas y Petróleos en el año 2009. Ha representado el país en varias delegaciones trascendentales, como reunión de altos delegados ante el Consejo de Ciencia y Tecnología de UNASUR, reunión de delegados de la Comisión Bilateral del Convenio de Reconocimiento y Homologación de Títulos de Educación Superior, reunión de altos delegados para el traspaso de la presidencia pro tempore de los consejos de UNASUR 2013. Doy la palabra entonces a Rina. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Para mí es un gusto estar en este espacio, poder asistir a estas jornadas en este importante seminario que está tratando un tema de gran relevancia y actualidad para la región y para el país, que tiene que ver con cómo gestionamos el conocimiento y cómo logramos políticas que permitan un acceso más democrático y un uso y una generación más democrática del conocimiento con el propósito de alcanzar nuestra soberanía tecnológica. Considerando que el objetivo del seminario es la discusión de propuestas de defensa de los bienes comunes frente a los modelos de acumulación capitalista, y centrándonos en el campo de acción que ejercemos como país, especialmente en lo que corresponde a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, conviene enfocarnos primero en la institucionalidad que representa el capitalismo cognitivo, tanto a nivel nacional como internacional. Y en segunda instancia, en las acciones puntuales de política pública que desde el Estado se ejercen para transformar dichas instituciones. Creo que lo que primero, digamos, en estos 3 días seguramente se ha abordado ya profundamente, pero es importante quizás recalcar que el capitalismo cognitivo es esta fuerza hegemónica y que en un mundo globalizado se ampara las instituciones multilaterales que coordinan el comercio mundial, y estos establecen estos estándares de protección del conocimiento dentro de cada país. Nuestra actual ley de propiedad intelectual, la vigente, por ejemplo, profundiza la brecha del conocimiento del capitalismo cognitivo e incrementa los plazos de protección y no desarrolla en la legislación usos justos del conocimiento. Muchos de los expositores previos seguramente ya han desarrollado y han hablado sobre la importancia de debatir y aprobar una ley nueva de propiedad intelectual que está contenida en el proyecto de ley Código Ingenios, que permita trascender esta brecha. Pero todavía, digamos, en este medio tiempo es importante preguntarnos cuáles son las políticas que a nivel local en el Ecuador son necesarias para la satisfacción de los derechos ciudadanos y el cumplimiento de la participación y disfrute en el progreso de la ciencia y de todos los conocimientos por parte de la población. La Constitución de la República del Ecuador establece como responsabilidad del Estado: 1. Facilitar el impulso e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica y potenciar los saberes ancestrales para así contribuir a la realización del buen vivir y al summa causae. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la ley. La norma constitucional nos orienta al Estado, orienta las acciones del Estado para construir una sociedad del conocimiento, pero no cualquier sociedad del conocimiento y sobre todo no una que esté ligada al capitalismo cognitivo. Lo que hace es darle la responsabilidad al Estado de impulsar la generación, difusión y acceso a los conocimientos de una forma democrática, incorporando también a los saberes ancestrales y enfocando esta construcción para alcanzar el buen vivir. En este marco yo quisiera centrarme en 5 acciones orientadas a lograr la democratización del conocimiento que se han ejecutado en el Ecuador o en algunos casos todavía se siguen ejecutando. Primero, la democratización del acceso a la educación superior. Segundo, la generación de facilidades para el acceso a la información científica. Tercero, el financiamiento de la investigación y la innovación. Cuarto, la construcción participativa del Código Ingenios. Quinto, la promoción de iniciativas para la discusión de un nuevo modelo de gestión del conocimiento con los países de la región a través de UNASUR y CELAC. Sobre la democratización del acceso a la educación superior. La Constitución de la República del Ecuador en el año 2008 instauró la gratuidad en la educación superior pública, eliminando de esta forma la mayor parte de las barreras económicas para el acceso a la formación universitaria de los ciudadanos. De esta manera, el Ecuador actualmente está invirtiendo alrededor del 2.12% sobre su Producto Interno Bruto en educación superior.
En el año 2010, con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior, además estableció la obligación de que las universidades públicas y privadas concedan becas para los ciudadanos que provengan de los grupos históricamente excluidos. Así también, esta ley creó la CENESID y le dotó de la atribución de generar una política de becas desde el Gobierno Nacional. Esta política, que ha venido desarrollándose desde el año 2011, ha tenido dos aristas principalmente. La primera es atacar los costos de oportunidad que obligan a los ciudadanos de escasos recursos económicos a no ingresar en la universidad, aunque ya ésta sea gratuita. Y la segunda, brindar la oportunidad a los ciudadanos a realizar estudios de posgrado en las universidades del extranjero, principalmente bajo los criterios de excelencia individual y excelencia institucional. Y aquí tenemos algunos resultados que son muy interesantes. Y son, primero, que entre el año 2006 y 2013 el porcentaje de personas que no asisten a la educación superior por razones económicas ha disminuido en 19 puntos, pasando de un 45% a un 26%. Así también, mientras en el año 1988 por cada estudiante en el sistema privado existían 2 estudiantes en el sistema público. En el año 2010 este número subió a 4 y en el año 2013 subió a 6. La participación de las poblaciones más pobres en el sistema de educación superior se incrementó del 11.3% en el año 2006 al 19.2% en el año 2013. Finalmente, el porcentaje de las poblaciones históricamente excluidas, como los indígenas, incrementó del 9% en el año 2006 al 17% en el año 2013, y en el caso de los afroecuatorianos aumentó del 14% al 26% en el mismo periodo. En conclusión, hoy tenemos una universidad más democratizada, con lo cual se ha permitido el acceso al conocimiento que en ella se genera y se transmite a una mayor cantidad de la población, sobre todo aquella que se encontraba permanentemente excluida. Por otro lado, el programa de becas para estudios de posgrado en el extranjero cerró en el año 2014 con una cifra de 10.000 becas entregadas y con una tasa del 2.27 por cada 10.000 habitantes, lo cual nos pone por sobre países como Brasil, Chile y México. Y esto ha implicado la apertura al acceso y generación de nuevos conocimientos para la mayor cantidad de ciudadanos. El segundo tema que quiero hablar es sobre las facilidades para el acceso a la información científica. La misma Ley Orgánica de Educación Superior, aprobada en el año 2010, estableció algunas obligaciones importantes para las universidades a fin de organizar y promover el acceso al acervo del conocimiento. La primera es una obligación de desarrollar sistemas interconectados de bibliotecas y archivos en línea de publicaciones académicas a nivel mundial. También obliga a digitalizar los trabajos de titulación, de formación de grado y posgrado para su difusión pública a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Y obliga a entregar la información de los proyectos de investigación para que formen parte también de dicho sistema. Para esto fue imprescindible crear un repositorio digital en el cual se pueden encontrar varios trabajos de titulación de los trabajos de titulación de las universidades nacionales, así también como las tesis de los becarios en el extranjero y los resultados de investigación que se desarrollan en estos espacios de conocimiento. Este repositorio actualmente cuenta con 1.400 documentos entre libros, revistas y tesis, y permite el acceso también a más de 3.900 tesis de posgrado y doctorado a través de la red de repositorios latinoamericana La Referencia. Por otro lado, no solamente es necesario que se brinde un espacio para la difusión de la información científica producida en el país, sino también dotar de herramientas que permitan el acceso al conocimiento científico mundial. Y en ese marco nosotros desarrollamos un programa que está dirigido a universidades e institutos públicos de investigación que tiene por objetivo permitir el acceso a bases de datos científicas mundiales que están en el mundo. En estos reposan la mayor parte del conocimiento que se genera en el mundo. Contamos con 53 instituciones de educación superior y 11 institutos públicos de investigación que se benefician del acceso a estas bases de datos, así como ponemos a disposición más de 2 millones de recursos científicos disponibles. Finalmente, también creemos que es fundamental avanzar en el impulso hacia los recursos de acceso abierto, y porque a través de estos es fundamental la difusión y la democratización del acceso al conocimiento. En ese marco, la CENESID
el año pasado inició el trabajo de una revista científica de acceso abierto que se denomina Neotropical Biodiversity y que justamente tiene como propósito permitir un espacio de publicación de artículos científicos sobre investigaciones en biodiversidad en la zona del Neotrópico. De esta manera nosotros pretendemos eliminar las barreras de publicación tanto para autores así como las barreras de acceso para los lectores en un área del conocimiento que consideramos para el Ecuador es fundamental. Como tercer punto, quisiera hablar también del financiamiento para la investigación y la innovación. Para lograr producción científica es necesario una importante inversión en investigación. Esto significa permitir que las redes de investigadores cuenten con los recursos necesarios para acceder y usar el conocimiento existente para generar uno nuevo. La Ley de Educación Superior nuevamente estableció la obligación a las universidades ecuatorianas de destinar el 6% de sus presupuestos a publicaciones científicas, becas e investigación. Además de eso, la CENESID cuenta con programas permanentes de financiamiento a proyectos de investigación en universidades y en institutos públicos de investigación. Además, también tiene proyectos que permiten la integración de investigadores extranjeros en las diferentes instituciones de educación del Ecuador. Y también financia, recientemente hemos lanzado un nuevo programa que financia la continuidad de las investigaciones de los becarios que están estudiando en el extranjero. Con eso nosotros permitimos que haya una continuidad en ese estudio, en ese trabajo que los becarios han venido realizando en otras universidades a partir de las becas. Y finalmente también tenemos un programa de financiamiento hacia la innovación, que es nuestro programa denominado el Banco de Ideas, el cual tiene por objetivo financiar emprendimientos innovadores a partir de una plataforma que aglutina ideas y proyectos de esta característica. A pesar de estos esfuerzos, este tema en el Ecuador todavía existe una deuda, y creo que existe una deuda además en la región. Mientras los países de la OECD en el año 2013 tienen un promedio de un gasto total en investigación y desarrollo del 2.39% sobre el Producto Interno Bruto, América Latina cuenta con un promedio del 0.74%. Por esa razón, el establecimiento de una preasignación permanente de recursos para la ciencia, la tecnología y la innovación es necesaria y es obligatoria en el Ecuador. Así lo dispone la Constitución de la República y, sin embargo, hace falta su definición en la ley, para que pase de ser una política gubernamental vulnerable a los cambios de las decisiones coyunturales a ser una política de Estado sostenida en el tiempo. Y para ello también el Código Ingenios, el Código del Conocimiento, es imprescindible. La cuarta acción de la que quiero hablar es justamente sobre la construcción participativa del Código Ingenios. La propuesta de ley denominada Código Ingenios es un instrumento que tanto en la forma en la que fue construido, así como en su contenido, apunta a la democratización de la generación, uso y acceso al conocimiento. Este proyecto fue desarrollado a través de uno de los mecanismos de participación y colaboración más exitosos del mundo, la plataforma Wiki. Tal mecanismo permitió que cualquier ciudadano del mundo pueda aportar con contenido en el texto de la ley o hacer observaciones al mismo. Los resultados que hemos tenido son 1.400.000 visitas, un poquito más, ahí está en la lámina, y más de 37.000 ediciones. Esta experiencia es una de las pocas que se ha realizado en el mundo, junto con la experiencia que anteriormente se explicó también en este mismo panel y otras que hay en el mundo, y la primera en el Ecuador. Creo que principalmente lo que ha hecho es abrir una nueva ruta para la construcción colaborativa de instrumentos de interés público y lógicamente reducido la distancia entre el Estado y los ciudadanos. En cuanto a su contenido, el código diseña la institucionalidad, diseña las reglas, los incentivos que permitan un flujo más libre de los conocimientos y principalmente plantea un nuevo modelo de propiedad intelectual que en el marco de las flexibilidades que permiten las normas internacionales busca una democratización del conocimiento. Reconoce la naturaleza del conocimiento como un bien de interés público y este nuevo régimen de propiedad intelectual además reconoce las diversas formas de propiedad privada, pública, mixta, cooperativa, asociativa, además de fijar los parámetros de distribución más justos de la titularidad de la propiedad intelectual y de los beneficios que de ésta se deriven entre inventores e instituciones. Esto es, por ejemplo,
En el caso de una invención que se genera en una universidad, el 60% le corresponde a esa universidad, el 60% de la titularidad y de los beneficios de esa propiedad intelectual. Pero el 40% le corresponderá a los inventores, es decir, a quienes justamente han puesto su esfuerzo, su trabajo intelectual en la generación de esa nueva invención. También propone una tipología de bienes sobre la cual se concede un tratamiento diferente a bienes diferentes, lo cual no sucede actualmente. Esto quiere decir que los bienes que cumplen una función de garantizar derechos, como por ejemplo medicinas o herramientas educativas, tienen un tratamiento diferente a los bienes de mercado, para de esta manera lograr un mejor aprovechamiento social de los primeros bienes. Finalmente, quiero hablar de la promoción de iniciativas de diálogo sobre un nuevo modelo de gestión del conocimiento con los países de la región a través de la UNASUR y la CELAC. La CENESID, durante la presidencia del Consejo de Ciencia y Tecnología de UNASUR, reabrió el debate sobre propiedad intelectual en ese marco. Se desarrollaron una serie de eventos y foros en el Ecuador que permitieron poner sobre la mesa esta nueva discusión, porque no podemos negar que solos como país, como Ecuador, la ruta hacia cambiar este discurso hegemónico sobre el capitalismo cognitivo y sobre la visión de la propiedad intelectual en el mundo será muy difícil si no partimos o si no avanzamos hacia una integración y hacia tener una agenda regional de propiedad intelectual. En el año 2015, uno de los objetivos de la presidencia pro tempore de la CELAC, que actualmente el Ecuador lleva adelante, también es incorporar en el debate esta temática. También ha jugado un papel clave al ser, el Ecuador ha jugado un papel clave al ser uno de los proponentes del Tratado de Marrakech, que permite facilitar el acceso a las obras publicadas para las personas no videntes y actualmente está impulsando junto con otros países la ampliación de limitaciones y excepciones al derecho de autor para bibliotecas y archivo. No cabe duda que disputar el sentido de las instituciones y normas construidas desde la hegemonía de la centralidad requiere de un ejercicio de integración de los países sobre la forma en la que gestionamos el conocimiento. Finalmente, solamente quiero señalar que no podemos negarnos a la existencia de un marco internacional que limita nuestras posibilidades de acción para gestionar el conocimiento de acuerdo a nuestras necesidades y el beneficio de nuestras colectividades. Ante eso, es necesario paralelamente avanzar en buscar las herramientas para democratizar el conocimiento y la segunda, plantear nuevos modelos que justamente debatan y disputen el sentido del régimen de propiedad intelectual para que busque el beneficio para las mayorías. Gracias. Agradecemos a ambas expositoras, quienes conjugan en alguna medida el concepto